Yemen es un país olvidado por el mundo, un territorio que se ha convertido en sinónimo de guerra, hambre y sufrimiento. Desde hace casi una década, esta nación del Medio Oriente está sumida en un conflicto que ha desgarrado a su pueblo y que pocos entienden a fondo. Las imágenes que llegan son pocas y crudas. Ciudades destruidas, niños sin escuela y familias desplazadas. Pero detrás de ese drama visible, se libra una batalla mucho más oscura y silenciosa, una guerra que no se muestra en las pantallas ni se debate en los parlamentos. Mientras los focos mediáticos apuntan a otros conflictos, en Yemen se despliega una fuerza especial estadounidense que pocos conocen, una unidad entrenada para operar lejos del radar, sin testigos ni cámaras. No responden a discursos oficiales ni a reporteros. Sus misiones se ejecutan en secreto absoluto, en las sombras de un país al borde del colapso. Son soldados entrenados para matar, para desaparecer, para sembrar miedo sin dejar rastro. Ellos son los protagonistas de una historia que nadie quiere contar en voz alta. Estados Unidos tiene sus propios intereses en Yemen. Para Washington, este territorio no es solo un punto en el mapa. Es un terreno estratégico en la lucha contra el terrorismo internacional y una pieza clave en el tablero geopolítico de Medio Oriente. La presencia de grupos extremistas, la influencia de Irán y las tensiones regionales hacen que Yemen sea un campo minado, literal y figurativamente, donde cualquier error puede tener consecuencias globales. Por eso, la estrategia estadounidense no pasa por la ocupación abierta, sino por ataques quirúrgicos y operaciones encubiertas. ¿Quiénes son esos soldados que operan en Yemen? ¿Cómo funcionan sus misiones? Estos comandos no son tropas comunes ni fuerzas convencionales. Son parte de unidades de élite especializadas en guerra irregular. SEAL Team 6, Delta Force, Night Stalkers, agrupadas bajo un mando secreto llamado Hocha Azog. Entrenados para la guerra moderna, para actuar rápido, con precisión y sobre todo, para no ser detectados. Sus acciones cambian el destino de la guerra sin que el mundo se entere, dejando tras de sí solo el eco de explosiones lejanas y desapariciones misteriosas. En este documental vamos a revelar esa otra cara de la guerra en Yemen, la historia de una fuerza especial que opera sin reconocimiento, que toma decisiones en la penumbra y que se enfrenta a enemigos implacables en un terreno hostil. Porque entender esta guerra secreta es entender la forma en que la guerra moderna se libra hoy, silenciosa, invisible y llena de consecuencias imprevistas. Prepárate para adentrarte en un conflicto que pocos conocen y en una misión que cambiará para siempre la percepción de la guerra contemporánea. Yemen no cayó de golpe. Se fue desmoronando en silencio, como una torre vieja que cruje antes de romperse. En 2015, las tensiones políticas, tribales y religiosas llegaron a un punto de no retorno. Los rebeldes hutíes, un movimiento chiita del norte del país, tomaron la capital, Saná, expulsaron al presidente y declararon su propio gobierno. Para muchos, fue una revolución. Para otros, el inicio del infierno. En cuestión de semanas, el país entero se convirtió en un campo de batalla. La reacción no tardó. Arabia Saudita, respaldada por Estados Unidos y varias potencias del Golfo, formó una coalición militar para reinstaurar al gobierno derrocado. Los aviones saudíes comenzaron a bombardear posiciones hutíes. Las fronteras se cerraron. Los alimentos escasearon. Y en medio de esa guerra de poder, miles de civiles quedaron atrapados sin salida. Las ciudades fueron pulverizadas desde el cielo. Los hospitales colapsaron y la ayuda humanitaria se volvió un lujo imposible. Pero la guerra en Yemen no es una guerra de dos bandos. Es un laberinto donde todos pelean contra todos. Mientras los hutíes resistían y los saudíes avanzaban, grupos como Al-Qaeda en la península arábiga, AQAP y el Estado Islámico aprovecharon el caos para ocupar regiones enteras. Convirtieron aldeas en fortalezas, tomaron armas de depósitos abandonados y comenzaron a reclutar a jóvenes desesperados. En poco tiempo, Yemen dejó de ser solo un conflicto político
y se convirtió en un caldo de cultivo para el terrorismo. Washington vio el riesgo con claridad. Yemen se había transformado en un nido de serpientes, donde un ataque planeado en una cueva podía terminar explotando en una ciudad de Europa o Estados Unidos. Pero enviar tropas convencionales sería un error político y militar. Así que se optó por lo que mejor sabe hacer el Pentágono en escenarios imposibles: operaciones encubiertas. No para estabilizar el país, no para ganarse el corazón del pueblo, sino para eliminar amenazas antes de que crezcan. Para la mayoría del mundo, Yemen es solo un punto en el mapa, una guerra lejana, ajena, borrosa. Pero en realidad es el reflejo más crudo de cómo la guerra moderna se libra hoy, con múltiples actores, sin reglas claras y con el sufrimiento de millones como moneda de cambio. Lo que ocurre aquí no es solo un drama local, es una advertencia global, porque cuando el mundo olvida a un país, otros llegan a hacer lo que quieren. Y en Yemen, eso significa fuego cruzado, alianzas de ocasión y una población atrapada entre demasiadas balas. En los pasillos del Pentágono hay puertas que no todos pueden cruzar, programas que no figuran en hojas de Excel ni en presupuestos públicos, y comandos que no reciben medallas en ceremonias televisadas. Allí, en la trastienda del poder militar estadounidense, nace QTSOC, el Joint Special Operations Command. Si el ejército fuera un cuerpo, QTSOC sería la mano que actúa cuando todo lo demás falla. Cuando el ruido político es demasiado alto y la urgencia de hacer algo requiere sigilo absoluto. QTSOC no es una unidad, es una red. Y en Yemen, esa red se ha vuelto una telaraña de precisión y muerte. En la superficie, todo parece controlado. Embajadas, diplomacia, coaliciones regionales. Pero bajo esa fachada, QTSOC ejecuta operaciones a una escala que rara vez sale a la luz. Son los encargados de ir donde otros no pueden, hacer lo que otros no deben y desaparecer sin dejar rastro. La mayoría de los estadounidenses no saben que estos hombres y mujeres existen. Y si lo supieran, probablemente preferirían no saber lo que hacen. Porque QTSOC no entra a estabilizar, entra a neutralizar, a cortar la cabeza del problema, aunque eso signifique meter las manos en la oscuridad total. Cada miembro de QTSOC es seleccionado tras un proceso brutal. Exámenes psicológicos, pruebas físicas extremas, entrenamiento en climas extremos. No solo necesitan soldados fuertes, necesitan operadores capaces de pensar bajo presión, hablar múltiples idiomas y ejecutar una misión con la frialdad de un cirujano. SEAL Team 6, Delta Force, los Night Stalkers. Nombres que suenan a videojuego, pero que representan la vanguardia del poder militar estadounidense. En Yemen, cada uno de ellos ha tenido un papel. Desde incursiones relámpago hasta misiones de reconocimiento en territorio hutí. Cuando QTSOC se despliega en Yemen, lo hace con un nivel de autonomía casi total. No piden permiso a los gobiernos locales. No se comunican con embajadores. Tienen contacto directo con el mando conjunto en Tampa, Florida, y en ocasiones con la propia Casa Blanca. Su logística es un rompecabezas de precisión. Helicópteros MH-47 que vuelan sin luz a ras del desierto. Aviones no tripulados MQ-9 Reaper que vigilan durante días. Y equipos en tierra que llevan lo mínimo para sobrevivir y lo máximo para matar. Su presencia rara vez se detecta. Su impacto, en cambio, siempre se siente. Pero lo más inquietante de QTSOC no es su capacidad para matar. Es su capacidad para desaparecer. Cuando ejecutan una misión, no hay videos, no hay imágenes térmicas filtradas, no hay nombres. Si una operación fracasa, se entierra. Si tiene éxito, se niega. Yemen, con su terreno montañoso y sus redes tribales, es el campo de pruebas ideal para estas tácticas. Allí, QTSOC ha aprendido a moverse como un virus. Entra, identifica su blanco, lo elimina y se retira sin dejar rastro. Y en ese silencio es donde más ruido hace su sombra.
Las misiones de HOTASOC en Yemen no siguen el patrón clásico de la guerra. No buscan líneas enemigas ni posiciones fijas. Buscan células, buscan figuras clave. En muchas ocasiones, pasan semanas, incluso meses, vigilando a un solo individuo. Drones orbitando a 30.000 pies, señales interceptadas, movimientos analizados. Cuando finalmente actúan, lo hacen con precisión matemática. Un disparo, una explosión dirigida, un ataque nocturno. No hay advertencias, no hay negociaciones, solo una decisión tomada muy lejos del lugar del impacto. Una de las operaciones más documentadas, al menos parcialmente, fue la redada en Yakla, en enero de 2017. Oficialmente, el objetivo era obtener inteligencia y neutralizar a un comandante de Akiyab. Pero la misión fue un desastre. Varios civiles murieron, incluyendo niños. Un operador de SEAL Team 6 también perdió la vida. Aunque se extrajo información valiosa, la operación dejó un sabor amargo. Pero así es la guerra de HOTASOC. Cuando se mueve al límite, las consecuencias no siempre son limpias. A veces aciertan, a veces fallan, y nadie fuera del círculo lo sabrá del todo. En otras ocasiones, las operaciones son más quirúrgicas, casi invisibles. Drones que marcan un vehículo, operadores que ingresan a una casa por la madrugada, silenciosos como sombras. En cuestión de minutos, un objetivo desaparece del mapa. La prensa local habla de explosión misteriosa o ataque aéreo sin firma. Las autoridades yemeníes se limitan a especular. Y los habitantes de la zona, si sobreviven, se quedan con una certeza. Alguien está cazando. Alguien que no da la cara. Pero cuyo mensaje es claro. Nadie está a salvo, ni siquiera en las montañas. El uso de contratistas privados también ha crecido. HOTASOC subcontrata especialistas, intérpretes, pilotos, técnicos. Muchos de ellos no están sujetos al Código de Justicia Militar. No deben rendir cuentas ante el Congreso. Son fantasmas con salario. Y en Yemen, su presencia es especialmente útil, porque permite negar oficialmente una operación si algo sale mal. En el papel, son civiles. En la práctica, hacen el trabajo sucio. Los rumores sobre operaciones conjuntas con mercenarios emiratíes y exmilitares occidentales abundan, pero sin pruebas, todo se queda en el terreno de la conspiración. Esta ambigüedad es deliberada. HOTASOC no busca reconocimiento. Su misión no es ganar corazones y mentes. Su misión es simple: prevenir amenazas antes de que exploten. En Yemen, eso significa entrar a la casa del enemigo antes de que él entre a la tuya. Significa actuar antes de que un líder terrorista suba a un auto o antes de que un convoy cargado de explosivos cruce una frontera. Es una guerra de minutos, de decisiones instantáneas, y en ese campo, HOTASOC juega con ventaja. La infraestructura desde la que operan es tan difusa como sus misiones. Algunas bases están oficialmente en Djibouti, en el llamado Camp Lemonnier, el principal centro militar de AAUU, en África. Otras, se cree, están flotando en portaaviones en el mar Arábigo, listos para lanzar helicópteros hacia el interior de Yemen. También hay instalaciones no reconocidas en Omán, en el desierto saudí y hasta en islas controladas por Emiratos Árabes Unidos. Cada misión parte de un punto distinto. Lo importante es que nadie sepa de dónde salió el golpe, solo que llegó. Dentro de las propias filas del ejército estadounidense, no todos conocen lo que hace Jetes Ose. Su cadena de mando es cerrada y su nivel de compartimentación extremo. Solo los operadores directos y sus mandos conocen los detalles. Ni siquiera las demás ramas militares están completamente al tanto. Esta desconexión es parte de su fortaleza: menos ojos, menos bocas, menos filtraciones. Pero también es un riesgo, porque cuando nadie vigila, nadie rinde cuentas. Y en Yemen, esa falta de transparencia puede volverse peligrosa. Sin embargo, hay algo que está fuera del control de HOTASOC: la percepción local. Para muchos yemeníes,
Estos ataques son indistinguibles de los bombardeos saudíes. No saben si fue un dron estadounidense, un misil Houthi o una explosión provocada por ACAP. Solo sienten el estruendo, ven los cuerpos, huelen el humo, y con el tiempo, eso genera resentimiento. Cada operación exitosa puede evitar un atentado, pero también puede sembrar otra semilla de odio, una que crecerá en silencio hasta que, quizás, vuelva a explotar. La moral dentro de JSOC también se ve afectada. Operar en entornos tan ambiguos, donde cada decisión puede costar vidas civiles, deja huella. Muchos operadores terminan sus misiones sin reconocimiento, sin claridad sobre el impacto real. Algunos sufren estrés postraumático, otros simplemente se desconectan emocionalmente. En Yemen no hay líneas claras entre el bien y el mal. Solo órdenes, solo misiones, solo el siguiente blanco. Y eso, a la larga, deshumaniza incluso al mejor entrenado. Y sin embargo, siguen. Porque el objetivo no es ganar una guerra, ni construir una nación. Es contener el caos, impedir que se derrame. Y para eso, se necesita a los más duros, a los más silenciosos, a los que saben que, si mueren, probablemente nadie contará su historia. WhatsOC es la herramienta que se saca cuando todo lo demás falla. En Yemen, esa herramienta ha trabajado día y noche. Y aunque el mundo no la vea, su sombra sigue extendiéndose sobre las montañas, las ciudades y los desiertos de un país que arde en silencio. En lo más profundo de las montañas de Yemen, donde las carreteras desaparecen y las señales de celular son solo un recuerdo, se esconde uno de los enemigos más persistentes de Occidente, Al-Qaeda, en la península arábiga. ACAP, como la conocen los servicios de inteligencia, no es una célula adormecida. Es una hidra con múltiples cabezas, capaz de reclutar, entrenar y ejecutar ataques en cuestión de días. Han pasado casi 2 décadas desde los atentados del 11 de septiembre, pero en Yemen, la lucha contra el terrorismo nunca terminó. Simplemente se hizo más silenciosa, más sucia, más oculta. Los miembros de ACAP no son combatientes improvisados. Muchos de ellos son veteranos curtidos en las guerras de Afganistán, Irak y Siria. Otros son jóvenes radicalizados, nacidos y criados en la miseria, alimentados por la propaganda y el resentimiento. En las aldeas bajo su control, instalan tribunales religiosos, ejecutan a sus oponentes y reemplazan la ley por el miedo. En sus manos, el desierto se convierte en un campo de entrenamiento. Y cada noche, mientras el mundo duerme, trazan planes que apuntan mucho más allá del Golfo Pérsico. Estados Unidos los conoce bien. Desde la administración Bush hasta Biden, ACAP ha estado en la lista de objetivos prioritarios. No por ideología, sino por acción. Han intentado volar aviones comerciales, atacar consulados y matar diplomáticos. Uno de sus operativos más infames fue el intento de atentado con explosivos ocultos en ropa interior, en un vuelo hacia Detroit. Falló por centímetros. Y desde entonces, las fuerzas especiales de EEUU tienen un mandato claro: encontrarlos antes de que vuelvan a intentarlo. La cacería es constante. JSOC ha desplegado drones armados sobre las montañas de Hadramaut y Shabwa, buscando patrones de movimiento, convoyes sospechosos o campamentos entre los árboles. Las operaciones no siempre se anuncian, pero cuando hay impacto, se siente. En enero de 2017, una redada nocturna en el remoto pueblo de Yakla eliminó a varios combatientes de alto rango. También murieron civiles y un soldado estadounidense. La línea entre éxito y catástrofe, aquí, es peligrosamente delgada. Porque la guerra contra el terrorismo no es limpia. No hay frentes definidos, ni reglas claras, ni garantías. Cada misión en Yemen es una apuesta: eliminar a un enemigo sin encender una rebelión. Golpear con precisión, sin que la sangre civil arruine el objetivo estratégico. En los informes clasificados, estas operaciones tienen nombres técnicos. En el terreno son otra cosa: choques crudos, viscerales, que dejan cicatrices.
No solo en los cuerpos, también en la moral. En las cuevas al sur de Al-Baida, combatientes del Estado Islámico han comenzado a establecer su propia red. Menos numerosa que Al-Qaeda, pero igual de fanática, esta célula ha perpetrado atentados contra mezquitas chiitas, convoyes hutíes y tribus rivales. Su lógica es clara: sembrar el caos, aprovechar el vacío de poder y construir un emirato en la nada. No les importa la historia del país. No respetan alianzas. Para ellos, Yemen es solo un campo fértil para la yihad. Estados Unidos no distingue entre etiquetas cuando se trata de amenazas. Los drones que vigilan a Aqab también siguen los pasos del Estado Islámico. Algunos ataques han sido conjuntos, una misma operación, múltiples blancos. Pero esta estrategia conlleva riesgos. Los grupos, aunque enemigos entre sí, a veces se reagrupan por conveniencia, y una ofensiva mal calculada puede unirlos bajo una causa común: resistir al invasor extranjero. En ciertas zonas, los comandos de Jotasok se han visto obligados a colaborar con milicias tribales que antes simpatizaban con los extremistas. Es un juego complejo. Hoy son aliados, mañana pueden cambiar de bando. Los acuerdos se sellan con armas, favores o dinero. No hay tiempo para firmar tratados, solo para sobrevivir. La inteligencia se recoge en el terreno. Conversaciones interceptadas, drones espía o simples rumores que se filtran desde un café en un pueblo olvidado. La operación requiere más que músculo, requiere intuición. No basta con saber dónde está el enemigo. Hay que entender cómo piensa, cómo se mueve, cómo recluta. ¿Por qué un joven de 18 años toma un rifle y se une a Al-Qaeda? ¿Por qué cree que su lucha es justa? Estas preguntas, incómodas pero necesarias, son parte del trabajo. Porque cada enemigo eliminado puede ser reemplazado, a menos que se entienda de dónde nace su odio. Yemen no solo es una zona de guerra, es un laboratorio de insurgencia. Lo que funciona aquí puede exportarse a otros conflictos. Lo que falla, también. Las fuerzas especiales lo saben. Por eso, cada operación no es solo una misión táctica, es una prueba de tecnología, de estrategia y, sobre todo, de límites humanos. Y así, en las sombras del desierto, la guerra contra el terrorismo se vuelve algo más que una cacería. Es una rutina, una presencia constante. No hay gloria, no hay aplausos, solo objetivos que deben cumplirse. Y luego, borrarse del mapa. En Washington, los reportes llegan con cifras y coordenadas, pero en el terreno son nombres, rostros, explosiones, gritos. La distancia entre el escritorio de un general y una aldea bombardeada es abismal. En Yemen, esa distancia se recorre en segundos. Un dron lanza un misil y todo cambia. O no cambia nada. Porque incluso después de un operativo exitoso, el enemigo regresa. Se adapta, aprende. El ciclo nunca se rompe. Solo se repite, con nuevas caras. Hay noches en que los soldados no duermen. No por miedo, sino por duda. ¿Valió la pena? ¿El blanco era realmente una amenaza? ¿O solo estaba en el lugar equivocado? Las respuestas no siempre llegan. Y si llegan, no consuelan. Porque esta guerra no se mide en victorias, sino en ausencias. De ataques, de presencia enemiga, de certezas. En las montañas yemeníes, la niebla no es solo física, es moral. Las líneas entre bien y mal se difuminan. Los comandos que vuelven de una misión no regresan ilesos. Aunque su piel esté intacta, algo dentro de ellos cambia. La guerra los marca. Les deja preguntas que no caben en los informes. Y mientras tanto, Al-Qaeda y el Estado Islámico siguen allí, en silencio, moviéndose, esperando. La guerra no ha terminado, solo se ha vuelto más discreta. Y mientras las fuerzas especiales estadounidenses juegan al gato y al ratón con Al-Qaeda en el sur de Yemen, en el norte del país emerge otro enemigo. No se esconde en cuevas ni lanza atentados suicidas. Se llama Ansar Allah, aunque el mundo los conoce como los hutíes. Son una milicia chiita, respaldada por Irán,
armada hasta los dientes y con una sola ambición: gobernar Yemen desde Saná hasta el último rincón. A diferencia de otros grupos, no se presentan como terroristas, sino como un gobierno alternativo, y a veces como un ejército. Los hutíes no son una amenaza nueva. Surgieron en los años 90 como un movimiento religioso, pero tomaron las armas con furia en 2004, cuando mataron a su líder en un operativo militar. Desde entonces, cada ofensiva los ha hecho más fuertes. En 2014, tomaron Sanaa, la capital del país. En 2015, ya controlaban buena parte del norte. Y no lo hicieron solos. Irán vio en ellos una oportunidad estratégica, un grupo chiita con hambre de poder, justo en el patio trasero de Arabia Saudita, su eterno rival. Con apoyo iraní, los hutíes se convirtieron en algo más que una milicia. Pasaron de fusiles oxidados a misiles balísticos, de camionetas civiles a drones kamikazes, capaces de volar cientos de kilómetros. Yemen, uno de los países más pobres del mundo árabe, de pronto se convirtió en una plataforma de lanzamiento para golpear a los sauditas. Misiles sobre aeropuertos, refinerías, bases militares. Cada impacto es un mensaje. No solo a Riad, también a Washington. Estados Unidos no lucha directamente contra los hutíes, pero sí contra sus consecuencias. Las bases estadounidenses en Arabia Saudita y Emiratos están en alerta constante por posibles ataques desde Yemen. En más de una ocasión, misiles hutíes han sido interceptados en pleno vuelo por sistemas Patriot, y cuando logran pasar, las consecuencias son graves. En 2019, un ataque hutí contra la mayor planta petrolera saudita redujo la producción mundial de crudo en un 5%. Fue un puñetazo a la economía global, desde el desierto yemení. Pero los hutíes no solo amenazan con misiles, también dominan la guerra informativa. Manejan sus propios medios de comunicación, difunden sus versiones, manipulan imágenes y convierten cada baja en mártir. Tienen desfiles militares con uniformes relucientes y videos de propaganda al estilo hollywoodense. No buscan solo ganar el territorio, quieren el relato. Y eso, en tiempos de guerra híbrida, vale casi tanto como una victoria en el campo de batalla. En los últimos 20 años, Yemen ha sido la tierra donde los imperios modernos juegan al ajedrez con sangre ajena, donde las decisiones se toman en salas de mando con aire acondicionado, pero se sienten en mercados bombardeados, en hospitales sin luz, en madres que entierran a sus hijos sin ataúd. Lo que comenzó como una cacería de terroristas tras el 11 de septiembre se transformó lentamente en un laberinto sin salida. Con cada administración estadounidense, el conflicto se hizo más complejo, más sucio, más invisible. Y es que Yemen no aparece todos los días en los titulares. No tiene petróleo como Irak, no tiene ruinas turísticas como Siria, no tiene aliados poderosos que hablen en su nombre. Solo tiene gente atrapada entre guerras que nunca pidió. Wahazok, los comandos más temidos del mundo, han hecho lo que saben hacer: eliminar objetivos, reunir inteligencia, operar en las sombras. Pero hasta ellos, con toda su tecnología y precisión quirúrgica, han aprendido que en Yemen no hay enemigo claro, porque aquí el enemigo cambia de forma, de bando, de rostro. A veces es un terrorista, a veces un civil, a veces un gobierno de facto, y a veces el propio silencio de quienes lo permiten. Estados Unidos ha invertido millones, ha perdido vidas, ha ganado algunas batallas, pero la guerra sigue, porque no es solo una guerra contra el terrorismo, ni contra Irán, ni contra la pobreza. Es una guerra contra una realidad que nadie quiere mirar de frente. Yemen es el espejo que muestra las fisuras de la política exterior estadounidense. Y a veces, el espejo devuelve una imagen incómoda. Y mientras el mundo gira, mientras otras crisis dominan el foco mediático, Yemen sigue ahí, ardiendo en el fondo del mapa, con sus montañas llenas de francotiradores, sus mares llenos de minas,
sus cielos llenos de drones, sus niños llenos de miedo. Porque en Yemen, la guerra no terminó, solo se volvió rutina. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este viaje por la guerra silenciosa te hizo reflexionar, no lo dejes en pausa. Comparte, investiga, cuestiona. Porque detrás de cada país que suena lejano, hay personas que viven demasiado cerca del fuego. Nos vemos en la próxima.